Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valdemar Zulno, matrícula 22032549, estudiante de la licenciatura en Derecho por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando el módulo Derechos Humanos en el ámbito internacional con la asesoría de la maestra Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. Este es el reto 5 denominado ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Hoy, 21 de junio de 2025, procedo a desarrollar este ejercicio. Tenemos dos casos hipotéticos que presentaré, de los cuales se derivan en cada uno de ellos una pregunta. Les presento el caso 1. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta aquí. Una vez conocido el caso, doy paso a la siguiente pregunta. ¿Consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Mi respuesta es sí. Muy probable que el Estado mexicano sea considerado responsable por la detención ilegal y las posteriores acciones u omisiones, la detención arbitraria, las burlas y los insultos sumados a la falta de respuesta de las autoridades locales, como es la Fiscalía General del Estado, y la ausencia de un pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sugiere una violación de los derechos humanos que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar. Además, la negativa de la autoridad federal a intervenir por falta de competencia podría considerarse una forma de evadir su responsabilidad de proteger los derechos humanos a nivel nacional, lo que agrava la situación. La policía, como representante del Estado, tiene la obligación de tratar a todas las personas con respeto y dignidad. Las burlas e insultos constituyen una violación del derecho a la integridad personal y a la dignidad humana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría encontrar al Estado mexicano responsable por la violación de varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el desarrollo a la libertad personal, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Según los artículos 5, 7, 8 y 25, además el artículo primero que compromete al Estado mexicano a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado. La presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica una falta de acceso efectivo a la justicia en el ámbito nacional, lo que refuerza la posible responsabilidad del Estado mexicano. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que hubo violaciones a los derechos humanos, el Estado mexicano podría ser condenado a reparar el daño causado a la víctima. Ahora les presento el caso 2.
Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición. De no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previó 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia fue privado de la libertad 36 horas y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales, diciendo: el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, es probable que exista responsabilidad internacional para el Estado mexicano en este caso. La detención y arresto de un hombre en situación de calle por violar un decreto estatal, la imposición de una multa que no pudo pagar resultando arresto, la exhibición pública, son elementos que podrían configurar violaciones a los derechos humanos reconocidos internacionalmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos podría determinar la responsabilidad del Estado mexicano si se comprueba que las acciones violaron tratados internacionales de derechos humanos que México ha ratificado. Hagamos un breve análisis destacando lo siguiente. La detención por violar un decreto estatal podría considerarse arbitraria si no existía una base sólida y legal proporcional para la restricción de la libertad. La imposición de una multa y posterior arresto administrativo por no poder pagar podría ser considerada una violación al derecho a la igualdad y no discriminación. La exhibición pública del detenido es una violación a la dignidad humana y a la protección de datos personales. La presentación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica que se han agotado los recursos internos disponibles en México. Si se comprueba que hubo fallas en la prevención, investigación y sanción de las violaciones, la Corte podría ordenar medidas de reparación integral para la víctima. En síntesis, podríamos considerar que se violaron derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la libertad personal, a la protección judicial, el derecho a la dignidad humana y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad y no discriminación, que están establecidos en los artículos 5, 7, 8 y 25. Además, el artículo primero, que compromete al Estado mexicano a respetar los derechos y libertades reconocidos en dicho tratado. En conclusión, México, al ratificar tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha asumido el compromiso de respetar y garantizar los derechos contenidos en estos tratados. Cuando el Estado, a través de sus órganos operativos o sus representantes, violan estos derechos, como se observó en estos dos casos presentados, incurre en responsabilidad internacional. Si el sistema judicial mexicano no brinda una solución efectiva y si se agotan los recursos internos, requisito indispensable para que la Corte pueda conocer un caso, la persona afectada puede recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación de sus derechos humanos y buscar una reparación. Hasta aquí, gracias.